bienvenidos a nuestro podcast Somos Uniandinos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema las heridas de la infancia y vamos a aprender cómo las experiencias que vivimos en la infancia afectan a nuestro actuar en la vida adulta. También vamos a aprender cómo podemos sanar y resolver estas situaciones. Para eso tenemos hoy varios invitados. Nos acompaña el estudiante de la carrera de Psicología Clínica Santiago Ulloa, Samantha Bonilla y Damar Villasís. Y tenemos un experto invitado, con nosotros está el psicólogo clínico Joao Herrera. Él es magíster en psicoterapia infantil y de los adolescentes y también es especialista en estimulación y terapia del lenguaje. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, damos la bienvenida a Joao. ¿Qué son las heridas de la infancia, Joao? Bueno, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Desde la psicología, las heridas de la infancia son lo que te van marcando en la adultez. En la psicología, la mayor parte de las corrientes de la psicología, como el psicoanálisis, la terapia sistémica, el humanismo, hablan de heridas de la infancia, de traumas de la infancia. Es por eso que en edad adulta, cuando una persona va a psicoterapia, siempre empezamos a preguntar desde la infancia qué ha sucedido. Y muchas veces vemos que no al 100% se van cumpliendo esa línea, van siguiendo la misma línea, pero sí hay varios tipos de personalidades que se van guiando por ahí, por esas heridas, por esos traumas, y porque el consciente bloquea esas partes traumáticas que le generan a la persona. Increíble, creo que es agradable volver a estar un programa más con todos ustedes, como mencionaba Doc Belén, es un placer estar acá y bueno, hablar de las heridas de la infancia es un tema bastante amplio, como se lo está ya mencionando, y creo que este es un punto donde deberíamos hablar un poco como que cuál es ese impacto que generan las heridas de la infancia. Entonces, tomando un poco las palabras del doctor Joao, que nos menciona de que esos procesos en la niñez son muy importantes, ¿no? Para las etapas adultas, ¿no? Aquí sería fundamental, ¿no? Analizar qué tanta responsabilidad tiene la sociedad o los núcleos familiares con ese cuidado de los niños, ¿no? De cómo van generando sus etapas prenatales, natales, etcétera, su desarrollo, ¿no? Entonces, no sé, Damar, tú que estás como invitada hoy, cuéntanos un poco, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de las heridas de la infancia? ¿Piensas que son fundamentales en el desarrollo de una persona? ¿Es algo que está presente ahí? ¿O qué piensas tú de las heridas de la infancia, del impacto de las heridas de la infancia en un individuo, en una persona? Como una persona, buenos días, como una persona que lo ha vivido desde una temprana edad, que mis padres se hayan alejado por temas de trabajo, dinero, diversas cosas, sí afecta bastante, sobre todo en la independencia y cómo va siendo una persona en el futuro, porque le cuesta pedir ayuda, le cuesta demostrar sus sentimientos, demostrar cómo lo duele, le cuesta mucho porque no recibió la atención de sus padres, tal vez no tampoco de sus hermanos, y de adulta, por ejemplo, yo tengo 19 años y me cuesta mucho pedir ayuda a mis padres o compañeros o amigos o así, en general. Son cosas que de alguna manera uno las va cargando, ¿no? Entonces, en este aspecto, no sé, doctor Belén, doctor Joao, ¿qué opinan ustedes sobre este impacto de las heridas, ¿no? ¿Cómo se va manifestando en las personas? ¿Las personas sanan sus heridas, no sanan heridas de la infancia? Muchos los acarrean todavía. ¿Cómo podríamos analizar este punto del impacto de las heridas de la infancia, ¿no? Bueno, yo creo que, acotando esto, hay que entender también que los patrones relacionales que uno tiene en la vida adulta tienen mucho que ver y dependen de las experiencias vividas en la infancia. Si nosotros generamos desde pequeños vínculos y apegos inseguros con los padres, porque recordemos que el primer vínculo que establecemos es con la madre. Cuando venimos al mundo, el bebé indefenso ve a su madre, quien nos recibe en sus brazos, y a partir de ahí se genera una conexión, la primera conexión, el primer vínculo. Y luego de esto se genera el vínculo con el padre o con puede ser el abuelo, un tío, una persona que represente la figura paterna. Este es el segundo vínculo que genera el ser humano. A medida que vamos creciendo, el vínculo se va consolidando. Si los padres, por ejemplo, castigan de manera física, el vínculo puede convertirse en un vínculo inseguro. El niño siente miedo cuando los padres llegan a casa, o también cuando existe una tendencia a la sobreprotección. Puede ser que el niño se sienta inseguro estando solo, no tenga independencia emocional, no pueda desenvolverse solo. Vemos que hay muchos niños, por ejemplo, en un restaurante,
que despiden a los padres que pidan las cosas por ellos. Entonces ya tienen 10 años, incluso 11 años, son adolescentes. No, es que pídeme una cola, pídeme una servilleta, por favor, pide. Pero no, hijo, es que pida tú. No, es que no puedo. Entonces no tienen esa independencia porque desde pequeños no se les ha enseñado a ser independientes y autónomos. Pero aquí tiene mucho que ver el papel de los padres también, ¿no? De este super yo, de ley, norma, de norma moral, ¿sí? que va construyendo nuestra personalidad adulta. Y también comprendiendo que desde que nacemos hasta los 5 años se va consolidando las primeras bases para la formación de nuestra personalidad adulta. Entonces, si no las consolidamos de manera obviamente sana, saludable, dándole esta independencia, esta autonomía, amor, afecto, cariño y también norma y ley, entonces obviamente es más probable que la personalidad que se genere en la vida adulta sea de tintes patológicos, adquiera ciertos rasgos de inseguridad. Entonces, claro que va a influir muchísimo las experiencias positivas o negativas que vivimos, incluso para la selección de pareja y para nuestras relaciones interpersonales. Entendiendo que, como hablábamos la semana pasada en relaciones de pareja, uno no escoge a los padres, ni a la familia, ni a los hermanos, pero sí puede escoger las personas con las que se relaciona. Entonces ahí también hay otro tema importante que se me ocurre ahora y es el tema del tiempo, o sea, también cuestionar y tomar conciencia de en qué estamos gastando nuestro tiempo, a quién se lo estamos entregando, en qué actividades le estamos enfocando, porque no nos damos cuenta que el tiempo es algo muy, muy importante y que no regresa, es el mejor regalo, el más preciado. Y muchas veces tenemos estas tendencias a elegir patrones relacionales sumamente dañinos y gastamos nuestro tiempo en cosas y en actividades autodestructivas que también nos llevan, que ese es el tema de la semana que viene, que también nos llevan obviamente a que tengamos quiebres en nuestra autoestima y también dificultades a nivel general en nuestra vida emocional. Entonces, sí hay que rescatar y sacar todo esto como conclusión de todo el impacto que tienen estas heridas de la infancia en el futuro y en el presente. Sí. Súper interesante la opinión de Dama, Sí. y mucho más igual de Belén. De hecho, esos lazos afectivos que tú los mencionabas se van formando desde la etapa de la niñez, desde la primera infancia. Y es tan fuerte o tan cortado que en la adolescencia ese niño o va a contar con los padres o no va a contar con los padres. Hay que hacer referencia que la niñez es una etapa corta, una etapa en que los padres son los llamados a dar las herramientas al niño para que enfrentes una adolescencia que por lo general es difícil y siempre están los factores de riesgo al día, ¿sí? El alcoholismo, la drogadicción, los robos, el hecho de la callejerización, ¿no? Dicen los chicos preferir la calle antes que la casa. Entonces todo eso viene acarreando desde la casa. Siempre los padres tienen no es la voluntad, sino tienen el deber de ellos de guiar a los niños desde su infancia. Es decir, que ellos sean independientes, como decía Belén, que es muy, muy acertado lo que ella nos dijo, de ellos tener un lazo afectivo tan fuerte en que los chicos les den a ellos la información que van a hacer, que les avisen lo que está pasando, porque si no existe un lazo afectivo fuerte en la adolescencia, ¿en dónde se van a basar los chicos? Se basan en sus propios compañeros. Y tenemos que tomar en cuenta que los adolescentes son pares, no van a tener un consejo establecido para otro chico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mayoría de cuarto, quinto curso, sexto curso? Inician ya los procesos de alcoholismo, ¿no? Comienzan a tomar los chicos y siempre es por un despecho de amor, por una pelea familiar, porque los padres no están juntos. Entonces se acumulan tantas cosas que el chico trata de buscar en los compañeros lo que no tiene en casa, el refugio en sus compañeros de lo que no tiene en casa. Tengo varios casos de adolescentes. Bueno, mi especialidad es en niñez y adolescencia, es por eso que vienen muchos adolescentes a consulta. Muchas veces la consulta es un 50-50, todas las veces 50 los chicos y 50 los padres, porque al chico tenemos que enseñarle desde algo cognitivo, cambiar sus pensamientos para cambiar unas conductas, lo mismo que a los padres, porque los padres también están actuando mal.
es ilógico nosotros los psicólogos trabajar desde el motivo de consulta de los padres, porque los padres vienen para que le cambien supuestamente al adolescente, en cuanto es el núcleo familiar el que debe cambiar, y eso es lo que se le hace entender a los padres, ¿no? O sea, que ingrese al adolescente, no sobre el adolescente, sino ingresa a la familia a un proceso terapéutico, porque no es que los psicólogos tengamos una vida resuelta, no es que los psicólogos tengamos una vida perfecta, ¿sí? Con desperfectos como todas las personas, pero nosotros vamos en base a la teoría, en base a las herramientas psicológicas, guiando a una familia, con el único objetivo que es terminar conductas que son dañinas para esa persona, para el adolescente, y que está afectando ya en la vida familiar, ¿sí? Es decir, muchas veces los casos de que le encuentran a los chicos con los vapes, lo encuentran a los chicos con cigarrillos, no es que ellos ya ingresan a un factor de riesgo, sino que es el experimentar, ¿sí? Muchas veces es la primera vez que lo hacen y los papás les cacharon. Muy bien que los padres tengan esa referencia, que ellos estén al pendiente de sus hijos. Hay en cambio otros que los chicos ya están con base de cocaína cuando nunca supieron que los hijos tomaban, nunca supieron que los hijos comenzaron a probar marihuana. Es decir, hubo un proceso tan largo en que los padres no se dieron cuenta. ¿A quién debemos ir nosotros? ¿A quién debemos no atacar, pero sí jalar un poquito las orejas de los padres? ¿Por qué? Porque ellos no dieron importancia del caso cuando se debía iniciar reglas, iniciar en ellos normas dentro del hogar y fuera del mismo. Samantha, aquí se me viene una pregunta con todo lo que acaba de decir Joao. Es el tema de por qué piensas tú que el adolescente ahora y el joven se refugia en sustancias, en personas, en objetos, en situaciones. Como que buscamos paliar y disminuir ese dolor emocional, siempre buscando algo. Yo creo que, retomando a mis épocas del colegio, que no fue hace mucho, sí veo mucho lo que habla el doctor, para todos. Yo sí veo mucho lo que dice el doctor antes de contestar la pregunta, que veía como mis compañeras y mis amigas buscaban respuestas que uno no les podía dar, pero éramos su refugio. Entonces yo también le veo, en relación a la pregunta de la doc, el hecho del alcohol, las drogas, es una anestesia, te apaga, te lleva a un estado diferente, en donde estás calmado, en donde estás relajado, en donde nada te preocupa, en donde no se sienten tan pesados los problemas. Y sí, hay muchos problemas, y durante la adolescencia, me acuerdo que siempre me decían que la adolescencia es la época de adolecer, de doler, en donde todo pesa, todo es diferente, hasta el mínimo problema duele un montón, todo es muy muy pesado para un adolescente, y como adolescentes no tenemos esas herramientas, y nuestra única y hay dos salidas: o llegas al alcohol, a las drogas, o llegas a refugiarte en personas. En este caso sí vi muchos casos de que se refugiaban, y todo aquello porque muchas veces los papás no tienen como esa educación sobre la salud mental. Tampoco se puede, tenemos que también ser conscientes de que como tenemos que curar nuestras heridas, no podemos echarle la culpa a los demás, porque a la final nuestros papás también pasaron por otros procesos. A lo mejor fueron mamás adolescentes que no tenían como las herramientas para enseñarnos, y no hay que culpar a los demás, y no hay que culpar a nadie, solo hay que sanar a uno mismo, hay que reconocer las cosas. Y sí, o sea, yo creo que retomando el tema de lo de las drogas, son una anestesia, son una manera de escapar de esta realidad, de no tener las herramientas, de no saber qué hacer, de estar empezando a vivir y no saber cómo vivir, de sentir todas estas cosas, de que a veces se adelantan ahora mucho los niños a las edades que no les corresponden, ya son tan pequeños, están con novio, están haciendo cosas que no deben y sus procesos mentales no se comprenden, hay una subida, una bajada de hormonas, está todo confuso. Es una época bastante difícil en donde muchas veces no hay comprensión, y más ahí a veces no de adrede, pero sí hay daño de los compañeros que dicen, hace esto, vamos por acá, pero somos personas que no aprenden a vivir enseñando a otras personas que no aprenden a vivir, y son consejos que no deberíamos de dar. Y sí recuerdo como que esas épocas, y si tal vez hubiera tenido otro tipo de madurez, las cosas hubieran sido muy diferentes, pero no es así. Entonces también hay que psicoeducar a las personas, a los niños, a los adolescentes, porque muchas veces no hay ese apoyo en casa, y tampoco se deben de refugiar los compañeros. Bueno, yo quisiera, muy bueno tu aporte, yo quisiera topar un punto ahí.
ninguno nace sabiendo, ¿no? Los padres no es que tienen un manual para ser padres, o los hijos un manual para cómo enfrentar la adolescencia, pero ahí viene una frase trillada, ¿no? De que siempre tienes que ser mejor que el día anterior, y cuando uno se convierte en padre, busca lo mejor para sus hijos. Yo siempre he manifestado en todas las consultas que he tenido con niños, que siempre vienen con estos, no tabús, sino estas frases de que yo quiero ofrecerle a mi hijo lo que yo no tuve, y muchas cosas se parten a las cuestiones materiales. Entonces, siempre le hago mención de que no es las cosas materiales, el afecto que no tuviste tú puedes darle a tu hijo, el cariño que no tuviste tú puedes darle a tu hijo, el tiempo que no tuviste porque tus padres trabajaban, tal vez no te criaste en un hogar nuclear, en una familia nuclear, una familia funcional, pero tú puedes romper esas cadenas que están en el pasado. Y sí, de ahí parten, ¿no? En la adolescencia. Entonces vamos viendo ya en estos comentarios que hemos tenido la importancia de la infancia. Sí, es de importancia porque en la adolescencia aparecen un montón de factores de riesgo en donde los padres deben trabajar desde la niñez. ¿Sí? Es decir, no haciendo como lo hacían antes, ¿no? Antes no había tan desarrollada la psicología, o estaba la psicología ahí, pero los padres no daban tanta importancia. Sí, yo siempre les digo a los papitos que los niños tienen un chip, o sea, nosotros tenemos un chip y los niños vienen con otro chip ya, ¿sí? En donde ya no es el castigo, ya no es el golpe, ya no es el grito, una forma de cambiar conductas, de mejorar conductas, sino la psicología misma nos dice en la parte conductual, mediante condicionamiento, refuerzo positivo, refuerzo negativo, nosotros vamos implementando, ¿sí? Y hay una terapia, no sé si te acuerdas bien, la de profe Lucy decía la terapia del amor. Entonces eso funciona con todos los niños. La terapia del amor. ¿Cuál es la terapia del amor, Sauto? ¿Puedes hablar un poquito de esa terapia? Teníamos una profesora que se llama Lucy, que la estimo mucho, y es por ella, Lucy, Anita Martínez y Marle Macías, que a mí me gusta mucho trabajar con niños. Ellos me apuntaron a eso, siempre dijeron que yo era bueno y me mandaron a hacer mis prácticas en fundaciones. Era bueno para niños, ¿no? Para tener esa empatía con los niños, y por eso me fui apegando a ello, ¿no? Y lo hice de mi profesión, que me encanta la psicología, hice mi especialidad de niños y adolescentes, y me encanta trabajar con niños. El 60% de mis pacientes son niños y adolescentes, y como pudieron ver, yo también doy terapia de lenguaje. Genial. Entonces, me gustó tanto que también busqué la manera de seguir estudiando, de especializarme en terapia de lenguaje, y lo hice. Entonces, ella nos mencionaba, ¿no? La terapia del abrazo sanador. Entonces, el hecho de ella nos enseñaba hasta cómo abrazar, ¿sí? Donde se pegue corazón con corazón, ese es el abrazo correcto. Y con los niños es mediante el niño hace un berrinche, hace una pataleta, que así se lo llama, ¿no? Cuando se porta de una mala manera. Entonces, tú le abrazas hasta que el niño sienta tu energía, se tranquilice, y cuando él se calme, tú le sientas y le explicas lo que está pasando, ¿sí? Y en todo lado se aplica eso. Dentro de la parte educativa también lo es así. En los cursos de inicial 1, inicial 2, primero de básica, siempre van llenando esto, ¿no? A veces de mucho de la falta a los niños, que es el cariño, que es el amor, que es el afecto. Entonces, por eso es que siempre dice mi hijo, mi amor, mi pequeño, mi chiquito. ¿Por qué? Porque es esa manera de llegar a los niños, y mediante el afecto, mediante la empatía, ellos, si van a un proceso de terapia, ellos no te van a escuchar como un adolescente. Tú tienes que convertirte en un niño para que ellos generen empatía contigo. Lo mismo es en un proceso de terapia, un proceso escolar y un proceso familiar. Si tú lo haces con amor, el niño va a sentir esa empatía. Sí, a mí me gusta mucho aplicar esto, y me acuerdo siempre lo que decía la profesora, la terapia del abrazo sanador, y con niños funciona muy bien. Al final de cuentas, bueno, varios dirán, ¿no?, que el hecho del contacto de paciente a paciente a veces es malo, pero con los niños no funciona así. Entonces, ¿cómo le haces a un niño que tú ganaste esa confianza de él, generaste esa empatía tan fuerte, que él ya no te dice doctor, no te dice psicólogo, te dice yo, dice por el nombre, y cuando te ve entrando por la puerta, tú le abres la puerta del consultorio, él se avanza a ti a abrazarte. Entonces, ese afianzamiento
que se hace en base al amor, al respeto, a la empatía que tú le brindas a cada niño. Y esa terapia es la que funciona. Terapia del amor, nos mencionaba el doctor Joao, increíble esta terapia del amor. Sin embargo, considero que es fundamental la familia siempre, ¿no? Porque hablando ya de temas de conductismo, de refuerzo negativo y positivo, pues ese sería un refuerzo positivo en la escuela, ¿no? Tratando de eliminar la conducta agresiva o de berrinche, que podemos llamarla aquí, o otro tipo de conducta que sea como un inicio emocional. Pero el tema familiar que hay que mencionar es, ¿no? Podría convertirse la familia como un refuerzo negativo en el caso de que el niño va a la casa y claro, ya no hay el abrazo sanador, no hay nada y solo ve conductas de agresividad, conductas disfuncionales, violentas, y regresa a la escuela y sucede esto, ¿no? Entonces tal vez puede ser que encuentra un refugio ahí o lo encuentra como raro, ¿no? Y más bien lo quiere rechazar, no sé, podría pasar eso. Una terapia de amor ha pasado, y lo que tú mencionas es lo que pasa en la adolescencia. Sí. Lo que no hay en casa tú buscas por fuera. Sí, entonces hay muchas familias. De hecho, que como te dije, no hay un manual para hacer familia. Muchas veces los padres se enfocan en el hacer dinero para dar lo material a los hijos y que ellos se contenten con eso. Claro. Pero nunca toman en referencia que el tiempo es el mejor regalo para ellos. ¿Sí? Yo tengo una experiencia muy bonita de trabajar en un centro de rehabilitación para adictos, en donde, o sea, toda la gente, incluso los padres, miran solo el pico del iceberg. Claro. Es decir, miran solo lo que ellos lo que están consumiendo, lo que está sucediendo, pero nunca se pusieron a ver qué raíz, en dónde hay debajo. Siempre dicen, son las amistades, son los amigos que te llevaron. Sí, pero ¿por qué buscaste esos amigos? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué en la adolescencia es la necesidad del estima, ¿no? De afiliarte a un grupo? Entonces, según tus necesidades, tú vas buscando el grupo. Y entonces la pregunta es el por qué, ¿no? Pero realmente debe ser el para qué, ¿no? Porque cuando hay un para qué, es para qué, si no es porque si hay un para qué, tal vez no saben por qué me esas personas, pero el para qué, porque hay procesos inconscientes de las personas que les llevan a unirse con ciertas amistades, con ciertas amistades, ¿no? Que les llevan a ir haciendo consciente estos procesos. Entonces, bueno, aquí hemos estado hablando, pues, es las heridas de la infancia, nos hemos abierto un poco a algunos temas que tienen que ver con eso, ¿no? El tema del consumo, pues bueno, ¿no? Y ahí un poco acotando lo del psicoanálisis, ¿no? Toda la persona tiene todo consumidor tiene una historia, ¿no? Entonces, lo que usted decía, esa historia del consumidor es el iceberg entero, ¿no? Entonces, es ahí donde están esos puntos focales, donde se puede trabajar, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, aquí creo que, volviendo al tema, deberíamos ver un poco enfocarnos en cuáles son esos tipos de heridas que hay en la infancia, ¿no? De qué se genera, porque hemos hablado que suceden muchas cosas, pero hay diferentes tipos de heridas, ¿no? Que podemos hablar del abandono, de la negligencia familiar, del trauma, de casos específicos que han sucedido. No sé, usted, doctor, nos puede un poco conversar algo de ciertos casos que para ustedes han sido muy llamativos la atención, de ciertas heridas de la infancia que van quedándose ya en los niños y que por más que uno como profesional interviene en la terapia y todo, es solo una parte, ¿no? Porque la familia trata de ayudar, pero bueno, ya la terapia creo que es bastante, ¿no? Pero eso, ¿no? Sí, ¿Cómo es el tema y cómo se trabaja, ¿no? De hecho, te voy a contar una experiencia que tuve y creo que cabe mucho dentro de este tema de las heridas de la infancia. Vino una pareja, ¿quién diría, no? Que vienen a terapia de pareja personas adultas mayores. ¿Ya? Sí, es decir, vinieron a mi consulta, el señor tenía 50 años, la señora tenía 53 años, ¿sí? Entonces vinieron al proceso de terapia, en donde ellos me contaban, ¿no? Que siempre existió el machismo, siempre hubo de por medio. Entonces él siempre estuvo... Él se casó sin quererle, le engañó varias veces, se fue de casa, regresaba a casa, temporada se iba, temporada regresaba, el maltrato físico hacia la esposa. Entonces todo eso, él viene a consulta porque se da cuenta que ya está llegando a su vejez y que no quiere pasar solo, y que se dio cuenta que la señora es la persona con la que quiere pasar. Y dentro del proceso de terapia, los dos, porque se maneja así, ¿no? Bueno, yo manejo de esa manera. El hecho de que yo escucho primero a la señora y luego al señor, ¿sí? ¿Para qué? Para luego tomar puntos que vayan uniéndose y tomar puntos fuertes para dar una devolución a las personas.
Entonces los dos mencionaban en que todo este proceso que te venía contando estuvieron presentes los hijos. Sí, los hijos sabían, los hijos se daban cuenta del abandono del papá, de que no llegaba a la casa, los engaños que le veían fuera. Es un lugar pequeño donde habitan, un cantón de la provincia de Cotopaxi. Entonces ellos veían todo. Toda esa disfuncionalidad. Y ahí voy a las heridas de la infancia. Claro. El chico, el hijo que ahora tiene un puesto en las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuántos hijos son? Son tres. Son tres. Sí, y el hijo del intermedio trabaja en las Fuerzas Armadas, es militar. Entonces él no le puede ver al papá. Tiene ahí un conflicto. Entonces el conflicto mucho más grande es que la señora también siente apego, o sea, no el amor que sentía antes, pero la necesidad de estar acompañada, la necesidad de estar acompañada. Y cuando llega el hijo Franco, que se llama así, ¿no? Cuando les dan vacaciones, llega, el señor tiene que salir de casa porque él no le tolera. Podría aquí mencionarle a Freud tal vez que aquí sí está el complejo de Edipo presente muy fuerte que no se ha resuelto, y otras cosas más que se han ido manifestando por el tema de la conducta del padre, que fue generando una imagen, un arquetipo de padre muy complejo en el chico, ¿no? No mucho un complejo de Edipo, no vayamos hasta allá, pero lo que sí lo vamos viendo es que el niño, las experiencias del niño, la imagen que los traumas infantiles. Hay que tomar en cuenta que todo niño nace con ese pensamiento del superhéroe y la superheroína, papá y mamá. El papá se encarga de mantener ese pensamiento o destruir ese pensamiento. El papá se encargó de destruir el pensamiento. Al final de que él se dio cuenta de que el papá no hace falta dentro del hogar y que más daño causó dentro del hogar que estando fuera. Sí, entonces el chico, ya no chico porque ya es adulto, él ahora saca todos esos traumas, ¿no? Y viene a colación que todas las personas tenemos un trauma. Sí, lo único que decía mucho. Entonces hay lo que sacaba a colación Belén, nuestra parte consciente, le va poniendo esas fortalezas, esas barras para que nuestro inconsciente no nos haga daño. Y para este adulto, esas barras, ese consciente, esas barras tan fuertes hace, para que no salga nada inconsciente, hace que el papá no llegue a casa. Entonces para él la fortaleza es que él no llegue. Sí, porque si nos vamos a que él está en casa y el hijo está, él va a recordar todo. Entonces puede terminar hasta mal, ¿no? En golpes al padre o gritos al padre. Reclamos, agresiones ahí. Entonces hay que tomar en cuenta que todo lo que él vivió, es decir, una cadena de maltratos, una cadena de golpes hacia la madre, engaños hacia la madre. Por más que nosotros digamos, es niño, no se da cuenta. Tiene 12 años, tiene 13 años, tiene 14 años. Todo se da cuenta. Sí, o sea, todo niño, todo adolescente es como una esponja, va recibiendo todo. Nosotros no tenemos voz, pero no tenemos voto frente a nuestros padres cuando somos niños y adolescentes. Pero cuando somos adultos, nosotros muchas veces formamos esto del ser mucho más fuertes que nuestros propios padres. Es decir, a veces lo que dice el adulto, el hijo, los papás también hacen caso. Sí, es decir, ya tiene voz y voto dentro del hogar. Y a eso vamos, a que toda esta parte de la infancia es muy importante para ellos, porque si no se realizan estos lazos afectivos que mencionamos al principio, en adultez ya viene a ser como una herida de la infancia y viene a formarse esta herida tan grande que es difícil de sanar acá. Es mucho más fácil sanar en la niñez y en la adolescencia y guiar a padres de la niñez y adolescencia que tratar de guiar a padres de un adulto. ¿Sí? Entonces sí llama mucho la atención y cosas de la vida siempre lleva a esto, ¿no? De que el psicólogo te invita a que por favor relaciones el hecho de ven a motivar, ven a ayudar a mi papá. Entonces yo me reuní con
un adulto donde me llevaron a una casa, ¿no? Y era todo diferente a lo que pasó en este hogar. Entonces los hijos, quiero que noten eso, hubo tanto el lazo afectivo en la niñez, en la adolescencia, que los chicos los hijos se hacían cargo de los papás, ¿sí? Entonces cuando el señor cayó en desgracia en una enfermedad, los hijos estaban ahí, ¿sí? Es decir, ya no solo los hijos, esposas y sus nietos. Es decir, tan fuertes son los lazos afectivos que van a marcar un futuro para los padres mismos. Que te quieran, que no te quieran ver, que sea lo mismo pasar un fin de semana sin verte que un fin de semana sin no verte. Entonces sí hay que dar énfasis en eso, en los padres, en que ellos deben construir un futuro sano mentalmente, sí, una salud integral. Ahora sí que se respete mucho más y se vea mucho más a la salud mental como algo importante para el futuro, lo que antes no era. Hace algunos años atrás, recuerdo cuando yo estudié psicología, muchos cuestionaban, ¿por qué sigue psicología? O sea, si no era, a lo mayor de psicología que llegamos nosotros, bueno, que en mi época, es que no soy tan adulto, ¿verdad? Ellos, sí, contemporáneo. A lo que más es súper de psicología eran los DESES que habían en los colegios, que antes se llamaban DOBES. Exactamente. Ajá. El Departamento de Bienestar. El Departamento de Bienestar Estudiantil. Eso es otro punto interesante. Entonces, uno entraba a psicología siendo cuestionado, y ahora se dan cuenta que es el boom de la psicología. Apareció la pandemia y resurgieron los psicólogos, han habido psicólogos. Sí. Existen psicólogos. Entonces ahora vemos, yo soy de la ciudad de La Tacunga, de la cual yo me siento muy orgulloso, en Maxca. Allá hay muchos, ¿sí? Entonces decir, antes habían 2 o 3, ahora alrededor de la ciudad, en la zona urbana, en una cuadra hay 4 psicólogos. En mi manzana, donde yo vivo, a unos 300 metros de la redonda, hay 5 psicólogos. Interesante tema de analizarlo, sí, para otro tema de podcast más adelante. Entonces, perdón que hay que corte nada más, de la cantidad de psicólogos, pero aquí sería porque puede ser como que para mí me encanta que exista más psicólogos, porque no pienso que es una competitividad mala. Lo que me preocupa es que exista muchos psicólogos sin la verdadera vocación, sin que lo quiera hacer, que tengan las herramientas adecuadas y sepa tener ese rapport con la gente, etcétera, y pueda aplicar eso, ¿no? Yo siempre voy hacia eso. El hecho de ser psicólogo, el psicólogo clínico, que es el que está preparado para dar terapia, uno piensa que ser psicólogo clínico abarca niñez, adolescencia, adultos mayores. Es igual que la medicina. Uno tiene que especializarse en qué va a tratar, ¿sí? Uno tiene que especializarse, seguir estudiando. A mí me gustan los niños, hay maestría para niños y adolescencia. A mí me gusta trabajar con pacientes oncológicos, hay psicología oncológica como maestría. Entonces uno tiene que especializarse. La competitividad es buena porque te invita a ti a seguirte esforzando por ser una persona que está, digámoslo así, en el ruedo todavía, ¿sí? Pero si es que, de hecho, también hay que educar a la gente en esto de psicología. No todos los psicólogos pueden trabajar con todos los casos. Y también son como elecciones personales, ¿no? Con quién me siento más cómodo en el momento de dar atención. Ahora, hay algo muy importante que sale aquí y hay que tocar el tema con profundidad, el tema de los padres, ¿no? Y yo creo que aquí viene el fenómeno de la paternidad y de la planificación familiar, porque vemos muchos hogares en donde hay hijos no deseados y lamentablemente sufren negligencia, sufren abuso, sufren maltrato, ¿sí? Entonces justamente es aquí en donde ellos sufren las secuelas de los padres, ¿no? Proyectan muchas inseguridades, ese rechazo a los hijos. Entonces yo creo, por ejemplo, en España, para que una persona pueda ser adoptante o pueda ser padre, en planificación familiar se le aplica una batería de test. El test de cuida, en donde básicamente se analizan la capacidad de resolución de conflictos, el afrontamiento al estrés, cómo maneja y gestiona sus emociones, si es una persona equilibrada emocionalmente, y si apruebas el test puedes ser adoptante y en realidad estás listo para ser padre. Si no, tienes que atravesar un proceso psicológico hasta que ya obviamente tengas tu estabilidad emocional y estés apto. Lamentablemente eso no sucede. Nosotros vemos que el pan de cada día es que la sorpresa, estoy embarazada. Entonces no existe una planificación adecuada en donde tú digas, bueno, en esta edad yo me proyecto tener mi carrera, tener esto, bueno,
dependiendo de tu proyecto o plan de vida. Y luego de ello ya quiero formar un hogar y quiero tener hijos, 1 o 2 hijos, lo que fuera, a cierta edad, ¿no? Entonces no sucede así. Pero es bueno porque a nivel emocional nos ayuda a que los padres en el mundo se vayan preparando para asumir estas funciones y estos roles. Indudablemente no hay, obviamente, como lo decía yo, como padres que ya sepan qué hacer, que tengan un libro en donde me expliquen todos los secretos de la paternidad. No existe, porque eso es algo que se va aprendiendo con la experiencia. Sin embargo, sí te da una posición de ventaja porque tú has resuelto lo individual y puedes proyectarlo en los hijos. Entonces, obviamente eso evita que existan estas heridas de la infancia tan marcadas, ¿no? Vemos en contextos rurales, por ejemplo, familias que tienen un montón de hijos, pero lamentablemente no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Lo más esencial, que es una cama, un lugar en donde dormir, algo que comer sobre la mesa, no existe. Y lamentablemente siguen teniendo hijos y más hijos y más hijos, y no se dan cuenta que no solamente se trata de traer hijos al mundo, sino también de saber que yo cuento con los recursos para poder tener esos hijos. Justamente para que en esa parte afectiva yo sepa que yo puedo darle todo el afecto, todo el cariño, que tengo paciencia, que me gustan los niños. Ahora hay este movimiento nomás en Europa, ¿no? Mujeres que no quieren ser madres. Yo no quiero ser mamá y yo me hago un proceso quirúrgico, me ligo una ligadura de trompas y simplemente no tengo hijos. Entonces yo creo que eso es mucho más sano a que optar por tener un hijo y rechazarle, ¿no? Y de hecho, sí, es muy consciente y también algo muy profundo que la sociedad aún no entiende. Yo creo que hay varias personas que no rechazan los movimientos pro vida, especialmente. Pero hay un caso que hubo en Belgrano, en Europa, en Italia, en donde una mujer se fue de viaje con su novio, con su pareja, durante 8 días. Entonces le deja a su bebé de como 4 meses, bebé no podía caminar, obviamente totalmente dependiente de la madre, y le deja solo en el departamento, en verano, en donde habían temperaturas de 45 grados. Sucede que al volver encuentra a su bebé en estado de descomposición, muerto, todo con las moscas por ahí. Las vecinas obviamente habían escuchado el llanto del bebé, llegó la policía y bueno, fue un problema súper grande que la madre ahora está en prisión, ¿sí? Entonces no era la primera vez que sucedía esto con el bebé, en realidad era una mujer ya de 45 años que no quería ser madre, pero le tuvo al bebé y bueno, le dejaba ya en reiteradas ocasiones al bebé solo. Pero como era un día, 2 días, el bebé sobrevivía, le dejaba más o menos como un animal, ¿no? Con la comida a su lado, el agua a su lado para que el bebé se alimente. Entonces las veces anteriores tuvo suerte, no sucedió nada, pero esa vez, como fue más tiempo, el bebé falleció. Entonces en ese caso también podemos ver que hay muchos vínculos que se generan a través de la negligencia, que obviamente pongamos el ejemplo de que este bebé sobrevivía, crecía, se convertía en adolescente, en adulto. ¿Cómo iba a relacionarse con las personas, con el mundo? Con las mujeres con miedo, sí, con las sí tiene mujeres. una herida de abandono súper grande. Sí, yo en ese caso sí apoyo mucho el dicho de que la maternidad debe ser deseada. Sí, totalmente. Y si uno no quiere ser madre, no se nace con ese instinto de ser madre, sino eso se va dando con el tiempo y si uno de verdad lo desea. Ajá, si uno de verdad lo desea. Porque si no ocurren estas heridas, ocurren estas situaciones en donde hay totalmente negligencia, abandono, abusos. Y los niños crecen con todas esas heridas y después hay repercusiones en su vida personal e incluso en la sociedad. Damar, ¿qué opinas al respecto sobre este tema? Tal vez conoces algún otro ejemplo de una situación vivencial que tú hayas atravesado, que hayas vivido. A ver, momentos, Casos, posiciones. O sea, bueno, en este punto, bueno, me gustaría mencionar sobre algo que no es muy aceptado, pero es el aborto. Si tú no quieres ser mamá y quedas embarazada, yo veo muy aceptado el aborto, porque si no quieres un bebé, está bien, es tu decisión para que no le vayas a dar una vida miserable a esa persona. Como lo mencionó esa historia de ese niño, como dijo, si hubiese crecido hubiese tenido un choque muy fuerte con las mujeres en especial, porque quien abandonó fue su madre, ni siquiera papá, porque asumo que no tenía papá. Y ese choque va a ser un choque muy fuerte y va a tener una venganza tan grande contra las mujeres. He escuchado así, no recuerdo si era una película o una serie, en donde un chico, señor, tenía la necesidad de hacer daño a las mujeres como le hicieron daño a él. Y sería mejor, a lo mejor fue el destino que quiso llevarse al niño para que no sea un problema más grande, pero creo que la opción del aborto creo que es una opción válida, más viable y más válida. Totalmente válida. El monstruo del lugar.
el monstruo de Claro, el monstruo de Algo Dante así. Camargo. La vida de él fue Sí, muy sí. dura. Muchas heridas. Podemos ver aquí una estructura perversa, ¿no? de su personalidad, y podemos ver que él cuando era niño veía a su madre teniendo relaciones sexuales, porque la madre era prostituta, con diferentes personas junto a él. Entonces él todo el tiempo estuvo observando este tipo de situaciones que al final le traumaron. Se escapa de la casa, se va por los mercados, por los barrios de Colombia y viene a Ecuador. Y ella empieza a matar, como una especie de venganza justamente hacia esas niñas. Las mujeres que mataba eran menores de 10 años, más o menos pequeñas, también de un estrato económico bajo, porque las madres no podían quejarse ni poner una denuncia. Entonces mató a más de 400 personas de base a su testimonio, pero obviamente lo que se ha confirmado es menos de 100 personas, ¿no? Entonces vemos aquí también que la estructura perversa, obviamente, que es la que no tiene norma, no tiene ley, la ley la impone a la propia persona, también se va formando a través de las heridas de la infancia. Probablemente se ve un super yo, había una instancia castradora, una instancia de amor y afecto también que representa la figura de la madre. Obviamente él podría haber estado protegido de haberse convertido en un asesino serial, ¿no? Pero no fue así, lamentablemente fue distinta la historia. Wow. Con respecto a lo que decías del aborto, que sería otro tema súper amplio, lo que sí puedo mencionar y puedo contar es que siempre existe una prevención. Claro. Sí, Siempre existe, Claro. como en toda enfermedad, como en varias patologías, siempre existe una prevención y eso se debe trabajar. De hecho, en la parte educativa, no sé si me vaya a encontrar el Estado, ¿no? Pero es que antes existían, ¿no? Valores, desarrollo del pensamiento, ética. Entonces son materias en que te invitan, como lo decía Sócrates, no te enseñan nada, pero te invitan a pensar. Sí, exacto. Sí, es lo mismo que los psicólogos, ¿no? Los psicólogos no enseñamos nada, pero invitamos a pensar a esa familia. En qué hicieran si se hiciera esto mejor. Claro. ¿Qué pasara si esto se arreglara en casa? Sí, lo que nosotros hacemos es invitar a pensar. Y eso queremos a que todas las personas que le dan importancia a la salud mental comiencen a propagar lo que nosotros decimos, lo que los psicólogos dicen. A mí siempre me gusta mencionar que el proceso de enseñanza no termina cuando tú aprendes, sino cuando tú lo que aprendes explicas a las demás personas. Lo puedes explicar. Y no hace falta tú tener un título profesional al hecho de que tú escuchas a un psicólogo y tú puedes propagar a eso. ¿Para qué? Para poder ayudar a otra familia. ¿Sí? Si es que no tiene el hecho de tener la atención psicológica privada, existen entidades públicas a las que puedes asistir. Sí, entonces, que es otro caso muy, muy fuerte, ¿no? Que existe una demanda muy grande de personas de necesidad de ayuda psicológica y muy pocos profesionales dentro del ámbito público. Salud mental le tienen como que 2 para toda una población. Sí. Entonces, también se va a ir, no desgastando, sino se va cuarteando nuestra profesión. ¿Por qué? Porque es igual que sacas un turno y tan para una semana. Un chico necesita intervención de crisis y le dan el turno para 2 semanas. El chico ya intentó suicidarse y no le pudieron atender. Entonces, hay que ir dándole importancia, y ustedes que son los que están estudiando, están formándose para ser psicólogos, siempre vean más que una profesión, esto se trata de una vocación. Claro. ¿Sí? Esto se trata de ustedes vayan preparándose no solo en la parte teórica, porque la parte teórica a ustedes les sirve, un paciente no le va a servir nuestra parte teórica. ¿Sí? A nosotros muchas veces más es el experimentar con compañeros, de hacer roleplay, en donde tú puedas fluir, ¿sí? tener una fluidez verbal. Para tú poder transmitir eso al paciente, ¿sí? Y no siempre inicias con algo teórico, siempre inicias con algo que ataca frente a las emociones, ¿sí? Es decir, el psicólogo trabaja con algo muy subjetivo, que son las emociones y los pensamientos, y donde tú tienes que
destacar, lo primero para generar esa empatía es la parte emocional de la otra persona. Así que suerte a ustedes, chicos. Gracias. Hasta ahora vamos ¿Es bien. posible superar estas heridas de la infancia, convertirnos en los protagonistas de nuestra propia vida y dejar atrás todas estas experiencias? Sí. Y ahí voy a hablar mucho de la parte psicoanalítica, que muchos lo ven como la parte muy ortodoxa de la psicología, ¿no? Que casi no se ocupa, o que muchos psicólogos ven al psicoanálisis como una teoría, no ciencia, una pseudociencia. Karl Popper le Ajá. hateaba a Freud. Lo que vamos es que sí existe y da muchas herramientas. El hecho del diván, el hecho de que tú puedas sugestionar a una persona y que comiences a recordar hechos pasados, es decir, es un recordar guiado. ¿Por qué? Porque si es que tú no guías un recuerdo pasado, tú puedes regresar ese recuerdo como un trauma. Sí, es decir, tú estás rompiendo esas cadenas que hace rato mencioné de la parte consciente para ingresar al inconsciente, a buscar qué pasó, por qué tiene miedo a la oscuridad, por qué no pueden cerrar la puerta del cuarto, por qué se asustan cuando los esposos le topan. Entonces todas esas heridas tienes que ir a buscar acá, en donde iniciar. Sí, tienes que ir de rama en rama para buscar por raíces en dónde está el problema. Y cuando salga ese problema a la luz, tú puedes ir sanando de poco. Como hubo un proceso para que se genere este trauma, un proceso debe existir para que genere una cura. ¿Sí? Y no solo una cura para ti, sino una cura para las personas que ocasionaron este daño. Entonces el poder poder disculpar a esa persona, el poder estar tranquilo frente a esa persona, o que ya no te genere enojo, rabia, ira, ver esa persona que te ocasionó daño en la infancia, puede existir en la adultez. ¿Sí? Todo, y lo voy a decir, no, todo tiene cura dentro de la vida. ¿Sí? Lo único que no tiene cura es la muerte. Y mientras nosotros podamos trabajar con seres humanos y nosotros seamos mucho más seres humanos al momento de ejercer nuestra profesión, nos va a dar la potestad, la valentía, las herramientas para ayudar a cualquiera que viene a nuestra consulta. Y mucho más si es que estas heridas que en adultez se están viendo. ¿Sí? No es coincidencia, no es casualidad de que una mujer no se deje topar por el esposo. Claro. Tuve un caso muy fuerte en que la chica no quería tener relaciones con su esposo, no quería tener relaciones sexuales con el esposo. Entonces siempre le cuestionó al esposo que por qué, y ahí venía, ¿no? El tratar de guardar su secreto hasta el último para que no genere un daño. Y en consulta ella dijo: yo le voy a confesar algo que nunca he dicho a nadie. A mí me violaron cuando era niña. Entonces uno va entendiendo las heridas, y decía: fue mi tío, yo no le puedo ver. Entonces el trabajo es mucho más fuerte porque tienes que revictimizar al paciente y comenzar a curar desde los traumas que están ahora. ¿Sí? El poder disculpar, el poder que esa chica pueda acercarse por lo menos a saludarle a ese señor. ¿Sí? No de beso, no de abrazo, que no le toque, pero sí dar un saludo y poder generar ese vínculo roto acá, pero que aquí ya va a estar resentido, ya va a estar solo cuarteado. Vamos a tratar de arreglar. Siempre se menciona que tú no arreglas todo en total, siempre se queda algo cuarteado, ¿sí? Siempre se queda algo semi roto. Entonces tú tienes que ir a arreglar y tratar de que ya no esté roto, sino solo escindido, solo cortadito y pegado, aunque con goma, pero una que genere una cicatriz para esa persona. Entonces, y no entra solo la parte del ayudar acá, ¿sí? Entonces con el esposo también se trabajó, con el esposo para explicar el por qué, porque uno como psicólogo puede entender, pero él es el esposo, o sea, ¿por qué mi mujer no me complace? ¿Por qué ella no puede estar conmigo? Es que estar con otro, me está engañando. Son un montón de pensamientos en que tú tienes que hacerle entender, ¿sí? Y hacerle entender de una manera sutil para que él entienda el dolor que siente esa persona y que él sea la persona que nos ayude como red de apoyo para sanar estas heridas. Entonces llevamos la importancia del psicoanálisis también. El psicoanálisis es fundamental. Llegar a la profundidad de ese gran caos
del inconsciente. Pero también es importante saber que el perdón es algo que al final del día solamente le beneficia a uno mismo, a la propia persona. Hacer las paces con uno, con el yo del pasado, con las experiencias que uno vivió, es algo que es fácil decir, pero en realidad en la práctica es algo que le cuesta mucho al paciente en el proceso. Vamos a hablar ahora de cuáles son estas herramientas que nosotros podríamos tener para autocuidarnos, para evitar que estas heridas de la infancia afecten nuestras relaciones interpersonales y nuestro funcionamiento. Porque también me ha pasado que había el caso de una chica que ella fue abusada sexualmente en la adolescencia. En la universidad estaba estudiando psicología y en una clase de sexualidad recuerda y revive todo eso. Entonces tenía que salir, tenía crisis de ataques de pánico súper fuertes y al final del día también afectaba su funcionamiento en sus estudios. Bajó de rendimiento, no entraba a clases, comenzó a faltar un montón. Entonces eso le preocupaba y le angustiaba tanto la posibilidad de arrastrar esa materia y también obviamente de querer graduarse pronto. Entonces vemos que igualmente estas heridas afectan nuestro funcionamiento actual. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué técnicas, qué tips, qué recomendaciones podríamos utilizar para autocuidarnos en el presente? Bueno, el hecho de que va a ser trillado no el asistir a un psicólogo profesional, pero sí, sí, yo creo que en Ecuador ahora se está dando el mundo de la psicología, ¿no? Ahora los psicólogos toman referencia, yo creo que desde la pandemia, porque comenzaron a darse cuenta que sí existe el estrés, que sí existe la ansiedad, que existe la depresión, que existe la ansiedad del no poder salir de casa, y era como que siempre dieron, en la pandemia dieron la oportunidad a los psicólogos para que mencionen lo que está pasando, ¿sí? Entonces ahora debe ser una rutina como en otros países lo hacen, ¿sí? En otros países tienen un psicólogo de cabecera, es decir, a los niños, adolescentes y padres de familia que puedan llevar a sus hijos, enséñenles que también existe la psicología, la salud mental, ¿sí? Que también hay un espacio en su cabecita, en sus emociones, que debe ser tratado, ¿sí? Como yo les decía, es difícil para las otras personas de entender, porque nosotros no somos no somos médicos, porque tú vas a un médico porque te duele el estómago, sabes que te duele el estómago, puedes sentir el dolor del estómago. En cambio, una depresión, ¿dónde te duele? Una ansiedad, si es que por la sintomatología te puedes dar cuenta que es una ansiedad. Sí, entonces trabajamos con algo muy subjetivo en que todas las personas deben entender. Las herramientas buscan dentro de un proceso psicológico, ¿sí? El hecho de revictimizar a una persona que haya sufrido un trauma se debe realizar. ¿Por qué? Porque tienes que sanar esa herida de atrás, ¿sí? El hecho de brindar una herramienta en el cómo tú puedes trabajar en tu yo del presente y tu yo del futuro es mucho mejor que tú tratar y buscar sanar tu propia herida a lo tuyo, ¿sí? Es como tomo tus palabras, ¿sí? El hecho del alcoholismo, de la drogadicción, eso es un alivio momentáneo, ¿sí? Nosotros y culturalmente hemos hecho eso, hemos optado por un beneficio, por una alegría, por una motivación momentánea antes de que una motivación duradera, ¿sí? Porque el hecho de estar tomado, al siguiente día te levantas con chuchaqui, con el problema encima, ¿sí? Entonces, sigues tomando. Ajá. Sí. Y generas un problema más. Sí. Entonces el psicólogo, esas herramientas son el trabajar contigo mismo. Sí, yo siempre he mencionado, el psicólogo es cual obrero que va con pico y pala buscando caminos eficientes, caminos que te ayuden a ti a resolver un problema, que ya no exista solo un camino, que existan varios caminos para resolver el problema. Nosotros no te damos resolviendo el problema, tú resuelves con las herramientas que te damos, ¿sí? Es decir, esas herramientas son tuyas propias y puedes utilizarlas un montón de veces si es que comienzas a entender por dónde va, ¿sí? Si es que tu problema es actual, si tu problema fue pasado, si tienes problemas para tener unas metas a futuro, objetivos a futuro, tú mismo tienes tus propios problemas, tus propias herramientas, y lo que el psicólogo hace es darte esa facilidad para que tú descubras esas herramientas, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en proceso de terapia. Como yo les dije, el hecho de tener la teoría nos sirve a nosotros, porque nosotros podemos entender a dónde vamos a correr con cada uno de
los pacientes. Si viene un paciente y no es que tú te quedas con la historia de esa persona, tú te vas de acá y comienzas me voy por la corriente conductual, voy a leer a tal autor. ¿Por qué? Porque va por ahí. Por ese lado. Sí, entonces, y me gusta mucho, y no sé si lo hacen mis demás colegas, pero a mí me gusta mucho cuando viene, por lo menos en los niños, viene con temores nocturnos, ¿no? Claro. Entonces tú vas ayudándole al niño y vas ayudando a una familia en que también debe cambiar ciertos aspectos de la manera de crianza, y tú le dices, pero vaya a leer esto. Y es de psicología, Sí. porque para que ellos también tengan esa idea de que no es que el psicólogo trabaja aislado, Claro. ¿sí? No es que el psicólogo no trabaja con una base, sino vaya a leer esto porque de ahí yo voy a iniciar el proceso. Claro. Entonces, y es que eso se debe hacer, se debe inculcar la psicología a todas las personas que acudan donde ti, no solo al adolescente, no solo al niño, no solo al adulto, sino a la familia que le acompaña. ¿Sí? A la terapia psicológica nadie está obligado a ir, ¿sí? Pero si es que quieren un cambio, debe ser un cambio completo, no solo el cambio para una persona, porque uno no puede cambiar a 5, pero sí los 6 pueden cambiar entre ellos. Sí, sí. Desde el grupo. Sí, y de hecho un dolor emocional, una crisis de ansiedad es mucho más dolorosa, un 90% más dolorosa que un dolor físico. Entonces, chicos, es realmente importante la salud mental de los individuos y está en nuestras manos. Vamos a ir ahora ya con el segmento final del podcast del día de hoy, que ha sido un tema yo creo que bastante sensible también, porque a uno le lleva a pensar y replantearse y reflexionar como en el psicoanálisis, ¿no? Para graduarte tienes que hacer como tesis un autoanálisis propio, que es lo más difícil que uno puede hacer, ¿no? Analizar desde el yo, qué es lo que viví, qué experiencias afronté, para poder resolver y tener una adultez sana. Al final quisiera saber si cada uno de ustedes tiene tal vez alguna pregunta, algún mensaje final para nuestros oyentes, qué quisieran aportar sobre el tema de hoy. Vamos por ahí. Tengo una pregunta sobre lo que dijo de terapia de 50-50, padres y niños o adolescentes. En este caso, puede ser la terapia con los niños, pero como a una familia cerrada, en especial con un padre que es bastante cerrado sobre ese tema, ¿cómo le ayudas a entender? Muchas veces, y es una muy buena pregunta, porque siempre vienen al proceso de terapia solas nomás. Sí. Es como que los papás son más reacios, ¿no? Sí. Yo puedo solucionar solo, yo tengo mis métodos, tengo mis técnicas para enseñarle al niño que se comporte bien. Ajá, entonces cuando tú vas, y por eso es válido el hecho de que tú no ignores el pensamiento y las emociones del niño. Por eso hay dos motivos de consulta, el que viene a decirte el papá y el motivo de consulta del niño, que son muy diferentes. Entonces ahí tú te vas a poder dar cuenta de que el niño está pasándola mal, hay muchos problemas en casa, pero que los papás no te quieren decir porque quieren tapar lo que está sucediendo. Y lo único que es lo que se puede ver son los comportamientos del niño, ¿sí? Entonces te puedes dar cuenta que cuando hablas con un niño es muy diferente el motivo de consulta. Entonces tú haces un acuerdo con los padres a un proceso de terapia en que se incluye a la familia, y tú le dices, no es que tú le vas a contar todo lo que te dijo el niño, porque el niño va a sentirse cuestionado luego por los papás. Entonces tú vas conversando con ellos de una manera muy sutil, diciéndole que es necesario que la familia completa esté. Tú no les vas a llamar para cuestionar al papá, ¿sí? Lo que tú dices, por favor, quisiera la presencia de los dos. Si ustedes desean que se siga un proceso, el mejorar con el niño, por favor asistan los dos, vengan la próxima con el padre. Entonces cada que viene tú insistes para que el padre también venga. ¿Sí? Y como te dije, no es para cuestionarlo, por llamarle la atención, sino es decirle, ¿saben qué? En psicología estas conductas se generan por esto, ¿sí? No sé si ha pasado en ustedes situaciones como discusiones, como peleas, entonces no le estás cuestionando, no le estás llamando la atención por lo que está sucediendo, pero sí haces que se integren dentro de un proceso, ¿sí? Entonces siempre dices, si ustedes vienen acá, no hagan que su tiempo sea perdido.
Y entonces tú dices, si es que tú les hablas media hora, 45 minutos, y dices, si es que ustedes se llevan de aquí 5 o 6 frases que yo les dije en toda esta consulta, ustedes no perdieron el tiempo. Pero si ustedes salen de la puerta del consultorio, de la puerta de la clínica para afuera, y vuelven a hacer lo mismo de antes, ustedes perdieron primero su tiempo y su dinero. Entonces uno va a proceso porque quiere mejorar algo. Sí, o a veces, muchas veces, y me sucede, ¿no?, que uno van por primera vez y se sienten como que yo puedo solucionarlo solo. Sí, entonces son personas reacias que deberían un poquito más abrir su pensamiento, y más que todo, más que ese pensamiento, sus emociones, ¿sí? Para brindar, como hace rato tú dijiste, Belén, brindar lo que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo amor, puedo brindar amor. Si yo tengo enojo, no quiero brindar eso a mi hijo. ¿Sí? Entonces hay muchas veces que los padres de familia llevan sus enojos a todo lado. El enojo del trabajo va a casa, va a la casa, va a los hijos, va a la esposa, va con sus amigos. Entonces ellos no saben, no es que es fácil como sacarse la chaqueta y ponerte otra chaqueta cuando llegas a la casa, pero que sí puedes trabajar en tus emociones para que no todo se mezcle, ¿sí? Y llevar cada emoción a su lugar donde debe existir. Entonces sí, la invitación a los padres es muy importante, ¿sí? Y mal podría ser si es que un psicólogo trabaja solo con el niño. Sí, porque el proceso no es para el niño, el proceso es para el núcleo familiar. El invitar a los padres es necesario, es indispensable dentro de un proceso de los niños. Muy bien, Samantha. Bueno, yo me quedó todo claro, la verdad. Estoy muy contenta con este podcast. Yo creo que recordar, como que tomar todo lo que hemos dicho y recordar que es un proceso, empezando por la prevención, como habló el doc, después ser conscientes de que si queremos esa maternidad, que como dijo Santi, que le podemos dar tanto económica como emocionalmente lo que se merece un niño, una vida adecuada, la pirámide de Maslow, y que se complete todo lo que tiene que estar bien, todo lo que tiene que ser equilibrado, y después darle una buena crianza, darle amor, darle apoyo. Y claro que nos vamos a equivocar, no somos perfectos, pero darle todo lo que podemos darle, como acaba de decir Doc, si tenemos amor, dale amor, y si tenemos enojo, no dale eso, y corregir las cosas, ir a terapia, y en ciertos momentos también ser conscientes que tenemos que sanar nuestros traumas para no hacerle daño a los demás ni hacernos daño a nosotros mismos. Muy bien, Santiago, un mensaje final. Claro, bueno, llegando a este cierre del programa de hoy, ha sido excelente. También hemos pasado genial, hemos aprendido demasiado, pero no trillar en lo mismo. Sin embargo, quiero concluir en que la psicología es fundamental para el desarrollo de las sociedades, porque la psicología es la influyente directa, es la que estudia cómo funciona la salud mental. Entonces, como nos decía nuestro doctor Joao, los psicólogos de alguna manera no toman la decisión por la persona, ¿no? Los psicólogos les llevan, le muestran, le entregan la herramienta, les llevan hasta la puerta, pero solo es el individuo quien puede abrir esa puerta y cruzar, ¿no? Y el abrir esa puerta, el cruzar esa puerta, el utilizar estas herramientas, son varios procesos, ¿no? Procesos de integración que uno tiene que irlos viviendo, integrar lo que ha ido sucediendo, que ahí entra pues el tema del perdón, de cómo uno vive con las cosas que sucedieron, ¿no? Porque hablamos desde el psicoanálisis, son procesos también bastante importantes, porque para varios psicólogos pues no es tan fundamental el psicoanálisis. Sin embargo, aunque hay un poco de contradicción ahí con el conductivismo, el psicoanálisis es una parte fundamental en el conductivismo, porque de ahí, esa es la raíz para que haya esas conductas, ¿no? Entonces ha sido bastante enriquecedor el día de hoy, pues hemos hablado de conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, hemos mencionado así, sin darnos cuenta a todas las corrientes psicológicas, la gestal, la forma, cómo ven las personas, del fondo, la forma. Y en este caso hay que aprender a darnos cuenta de que no es solo, en este caso, el niño, no, la niña, somos todos, no somos la familia, somos el núcleo, la sociedad, la escuela, la religión, todo el constructo social, ¿no? Entonces creo que para finalizar, simplemente es muy importante cómo los niños se desarrollan, cómo los niños se los cría, cómo son sus procesos, ¿no? Entonces creo que esto es una responsabilidad social de quienes han traído a los niños al mundo, ¿no? De tener la responsabilidad más objetiva posible, porque como si bien es cierto, o sea, no hay un manual, pero sí hay conciencia, ¿no? Y sí sabemos lo que estamos haciendo mal, y sí sabemos lo que le puede afectar a una persona. Y creo que por ahí podemos partir, ¿no? Tener conciencia, ¿no? Creo que me quedaría en tener la conciencia de que lo que uno hace como padre es de mucha responsabilidad para la sociedad actual y la
sociedad venidera. Las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. Hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias a todos por unirse al podcast Somos Uniandinos con el tema Sanando las heridas de la infancia. No olviden suscribirse y compartir este tema a las personas que piensen que les pueda ayudar. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema, el siguiente invitado y con nuestro panel de lujo. Muchas gracias. Hasta pronto.